Buen día, profesor Leal. Le habla Erika Justo en la oportunidad de dar respuesta del primer examen de la Cátedra de Derecho Mercantil 2 y Práctica, puesto que actualmente estoy bajo la modalidad de SAIA 100% online. Así tenemos lo siguiente: esquematice el procedimiento que quiebra forzosa hasta la instancia donde se forma la junta liquidadora. Este procedimiento empieza, como todo procedimiento, con una demanda. Así tenemos la fase inicial, que es la solicitud de acogimiento del procedimiento concursal ordinario procedente mediante la presentación de un escrito debidamente motivado y fundamentado, alegando los motivos para interponer la demanda. De acuerdo a las exigencias del artículo 932 del Código de Comercio, los acreedores en su libelo de demanda deben explicar todos los derechos y circunstancias constitutivas de la cesación de pago. El libelo de demanda debe contener lo siguiente: su condición, acreedor, cualidad de comerciante del demandado, precisar y demostrar en las obligaciones vencidas y exigibles no satisfechas son mercantiles, narración de hechos y circunstancias que han dado lugar a la cesación de pago, como por ejemplo reclamaciones infructuosas, convenios incumplidos, imposibilidad de pagar los intereses, la desaparición del comerciante mediante los activos, precios que por debajo del costo. La comprobación de estos hechos queda dentro del poder soberano del juez. También tenemos la petición de declaratoria de quiebra del deudor previa citación del mismo. Por otra parte, nos conseguimos con una introducida de la demanda. Esta introducida de la demanda, el juez, después de analizarla juntos con sus recaudos y comprobar que está conforme, dictará auto admitiéndolo; de lo contrario lo rechazará. Si el juez admite, puede disponer, de acuerdo a la documentación adjunta como medida preventiva a la ocupación judicial, de todos los bienes del demandado, sus libros, correspondencia y demás papeles existentes, nombrado en ello por ellos y para ello un depositario de dichos bienes y documentos. Podrá también igualmente prohibir que se hagan pagos o entregas o de mercancías al deudor, generándose las siguientes acciones, que se deben publicar las demandas. De igual manera, en el fallo declaratorio de la quiebra, el depositario debe llenar también los mismos requisitos que le exigen el sindicato. Posteriormente procederá el juez a nombrar el síndico, quien en compañía del juez como tal procederá a levantar los sellos que hubieran fijado antes de que entrase en funciones. También tenemos que nombrará el juez la Junta de Acreedores, que es un organismo deliberante de la quiebra, y podemos definirla también como la reunión de acreedores del quebrado, encargada de expresar la voluntad colectiva en asuntos que le incumben conforme a la ley. El patrimonio de la quiebra también se ha quedado sin administrador como consecuencia de la inhabilitación de su titular. También requiere inevitable que alguien ejerza sobre él una administración directa y constante, como la que antes de la quiebra ejercía del propio deudor. La misión de administrar la masa de la quiebra y defender sus intereses pueden realizarse de dos maneras. Puede ser por los propios acreedores, a través de un liquidador y una comisión de inspección de vigilancia. También tenemos por un tercero denominado síndico. Esta junta de acreedores tiene en general facultades de exigir a la liquidación que realice por ellos mismos mediante la designación de un liquidador y una comisión
de vigilancia señalada por ellos, o que también que se lleve a efecto por un síndico indicado, también por los acreedores o por el síndico provisional nombrado por el juez, en cuyo caso que se haya definido, que se hace definitivo, nombrándose la junta liquidadora. Nos encontramos por lo tanto, que aquí en esta etapa inicial se nombra la junta liquidadora, debiendo a la quiebra seguir su curso normal hasta que el síndico proceda a la venta de los bienes. En la fase inicial común nos encontramos con unas acciones. Estas acciones se da inicio al procedimiento de quiebra imponiendo a tenor de lo expuesto en el artículo 932 del Código de Comercio de la demanda de la declaratoria de quiebra debidamente fundada. Por otra parte, tenemos que el juez admite que toman las medidas cautelares que se publicarán el auto en la declaratoria de la quiebra. Se efectúa también la citación de demandado, la apertura del lapso contestación de la demanda en 5 días, se abre el lapso probatorio de 8 días y también se procede a elaborar el informe de 15 días donde se efectuarán, entre otras acciones, nombramiento de la junta de acreedores del síndico, determinación de la masa activa y pasiva, la clasificación de créditos según el orden de prelación. También por otra parte tenemos la fase de convenio. Esta fase de convenio también contiene unas acciones. Establecimiento de las pautas según convenio es una de ellas. Los síndicos también presentarán a la Junta un informe escrito acerca de las causas y carácter y estado de la quiebra. También tenemos la fase de liquidación. Esta fase de liquidación también contiene sus acciones, que en caso de no poder llevar suficientes acuerdos en la fase de convenio dentro de los 5 días siguientes, el juez informa a los síndicos. También los síndicos y los acreedores podrán oponerse en lo predicho el estado dentro de los 8 días siguientes a su formación. También se procede a la fase de la liquidación. También contaremos una fase final de clasificación y resolución. Esta fase de clasificación y resolución contiene sus acciones que es concluida la liquidación serán convocadas los acreedores y fallidos para el examen en cuenta general de los síndicos. En esta junta exigirá el juez que a los acreedores informen sobre el fallido, es excusable o no, que se consignará el acta de pareceres y observaciones de los acreedores. Por otra parte, también tenemos que concluida la reunión en curso queda disuelto y los acreedores recobran y también recobran el derecho a proceder individualmente en el ejercicio de sus acciones. Dentro de ellos tenemos que cuáles son los por otra parte tenemos que cuáles son los tipos de quiebras que existen. Bueno, la quiebra fortuita es aquella que proviene del infortunio o a un acontecimiento ajeno o extraño a la voluntad del deudor, es decir, son casos fortuitos o de fuerza mayor que conduce al comerciante la cesación de sus pagos. La quiebra culpable es la ocasionada de una conducta imprudente o disparada de parte del fallido. Esta podrá ser declarada culpable, primero, si el fallido hubiera prestado fianza o contraído por cuentas ajenas obligaciones excesivas atendidas con su situación sin tomar valores equivalentes en garantías a su responsabilidad. Se hubiera incurrido en nuevas quiebras sin haber cumplido el convenio anterior. Por otra, también tenemos que si no hubiere hecho asentar en el registro del comercio los documentos que se tratan en el artículo 19 del Código de Comercio, también si no hiciere
el síndico o el juez, en caso de la ley que lo dispone. Si no hubiera llevado los libros de contabilidad o correspondencia, o no conservara la correspondencia que se le hubiera dirigido, o no hubiera hecho inventario. La quiebra fraudulenta es aquella que ocurre en actos fraudulentos del fallido para perjudicar sus acreedores y contiene en sí mismo la presunción absoluta de la ley en el fraude del deudor, encaminado en el daño de sus acreedores, hayase consumado o no. Por otra parte, tenemos que si el crédito todavía no está vencido, este podrá formar parte de la Junta de Acreedores. Razones su respuesta breve. Bueno, considero que si los acreedores asistentes emiten su voto de la manera que consideren conveniente, independientemente de que todavía esté o no vencido, se puede concluir que si es posible que conforme parte de la Junta de Acreedores, siendo preciso presentar la propuesta de que dicho crédito haga parte de la Junta de Acreedores. Una vez que se acepta una propuesta con el voto favorable, siendo suficiente que se apruebe por mayoría simple del pasivo o que se vote a favor de la propuesta una parte del pasivo ordinario mayor de la que vote en contra. ¿En qué consiste la reivindicación? Bueno, la reivindicación consiste en que este se ejerce para recuperar los bienes que se encuentran en poder de fallido, estipulándose en los efectos que pueden ser reivindicados los estipulados en el artículo 991 del Código de Comercio. Las letras de cambio pagarés y otros documentos de créditos aún no pagados que existieran a favor de fallido a un tercero que se le tenga en nombre de aquel siempre que el propietario lo haya entregado o remitido al fallido. También tenemos que las mercancías consignadas para ser vendidas en cuenta del propietario o que hayan sido depositarios en el fallido, mientras existan en su misma especie, en todo o en parte puedan ser identificadas. Las mercancías expedidas al fallido, mientras que no hayan sido entregadas en sus almacenes o depósitos, o en las comisionistas encargadas de venderlas, también por cuenta del fallido o en depósitos públicos o privados, sus disposiciones de este. También tenemos un caso práctico que 5 acreedores quirografarios demandan a una declarada quiebra forzosa en la emergencia y ya la compañía como tal por un monto de 150.000 debido a que ha cesado en sus pagos y se conoce que el comerciante rehabilitado que todavía no ha cumplido con sus últimos convenios. El patrimonio de la empresa está fundamentado solo en un inmueble valorado en 1.500.000 que se encuentra hipotecado, por el cual solo se adeudan a 500.000. Las preguntas son las siguientes. ¿Cuál es el tribunal competente para conocer de esta demanda? En este caso, a tenor en lo expuesto en el artículo 1069 del Código de Comercio, el juez del distrito del departamento es competente a una quiebra en que el monto a las creaciones no excede de 10.000 bolívares. Y este podrá en consecuencia declararlas y conocerlas a ellas previas iguales formalidades y con las mismas facultades de los jueces de municipio de primera instancia. En lo mercantil,
en las que las cuantías superiores, aplicando la disposición de este título, si el acta de clasificación resultare que los créditos exceden de 10.000 bolívares, se pasarán el expediente del juez de primera instancia competente en este caso, como supera los 10.000 bolívares. Resultan competencias con tribunales de primera instancia en lo civil, mercantil y tránsito. La siguiente pregunta es: ¿cómo se clasifican los créditos como tal? Bueno, considerando que los acreedores quirografarios no gozan de ninguna garantía particular para la recuperación de su deuda. Esta, por lo tanto, se ubican en último lugar en el curso de los demás acreedores, en la distribución del producto de la venta, en los bienes del deudor insolventes, correspondiendo al acreedor hipotecario, que si goza de un derecho de hipoteca sobre el inmueble del deudor. De este modo, este derecho constituye una garantía que le permite obtener la entrega del producto a la venta de inmueble embargado, con preferencia a los demás acreedores, concatenado a esta prelación con la cuantía del mismo. La siguiente pregunta es: ¿qué solución puede plantearse en el caso de acreedores hipotecarios? Bueno, este inmueble hipotecado no se puede liquidar hasta que no se haya rematado y el juez haya dictado una sentencia firme como tal para ejecutar la quiebra. Una vez liberado el que va al orden, una vez que haya dictado una sentencia firme para ejecutar la quiebra, una vez liberada como tal, el que va en el orden de la creencia y la obtendrá quien tenga mayor privilegio, es decir, cobra uno de los socios. Los créditos quirografarios no tienen garantía. Gracias.